Buenas tardes, mis amados hermanos, gracias por estar conectados ya nuevamente en un programa más. Creo que hemos tenido un fin de semana muy bendecido. Acabo de regresar de una ciudad que se llama San Antonio, Texas, donde allá el Señor nos sorprendió y nos usó de alguna manera para la honra y su gloria, ministrando lo que es el mover profético. Y entonces me quedé pensando en este viaje que tuve, muchas cosas y en muchos aspectos que el Señor puso en mi corazón en ministrar allá en aquella ciudad. Y entonces desde ya saludos a todos los que ya están conectados. Dios me los bendiga. Gracias por estar ahí fielmente. Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración para poder empezar a desarrollar el tema y poder llegar a totalidad lo que Dios quiere para nosotros en esta tarde. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, apelamos al trono de tu gracia y tu misericordia, pidiéndote, Señor, que nos hables, nos auxilies, nos enseñes de tal manera que podamos crecer en el desarrollo de esta palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a todos aquellos desde ya que están conectados. Señor, te ruego por los enfermos, por aquellos que padecen dolor. Señor, ayúdalos, bendícelos y restáuralos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Antes de empezar, me gustaría si alguien me puede escribir y decir si está bien el sonido, si se oye bien el sonido o no. Saludos al hermano Cifrido Zúñiga, allá en San Antonio, en Texas no sé en realidad en qué parte de Texas, a la hermana Alice, allá a Guatemala, saludos por allá, y también a la hermana amada Yaquita Tijerino. Bendiciones, Pastor Eric, que Dios me lo bendiga. Gracias desde ya. Y algunos tal vez no aparecen acá en mi teléfono, tal vez porque tal vez no tenemos una amistad o tal vez no tengo una solicitud de ustedes, pero desde ya a todos, desde ya los bendigo. Saludes a Centroamérica, a Suramérica, a veces nos escriben desde Argentina. También saludes allá a España, que ahorita creo que ya es tarde allá, ya es noche. Pero al día siguiente siempre nos saludan. Y también a todo lo que es Estados Unidos, el lado de Texas, San Antonio, Austin, México, Ciudad Juárez, Miami. Bueno, ya dije muchos nombres, incluso también aquí en la ciudad de Pandel, Lancaster y las ciudades alrededor también nos escuchan. Así que vamos a desarrollar un tema que ya lo he platicado muchas veces y que es bien importante volverlo a apuntar, porque veo yo que hay otras personas que tienen necesidad de oír esto, y cuando nos referimos al Espíritu Santo y nos referimos de que todas las cosas operan a través del Espíritu Santo, no hay que dejar de pensar de que hay un don que es bien lindo y que el apóstol Pablo lo describe en el libro de 1 Corintios 14:1, que es el anhelo de que todos profeticemos. Es bien interesante, gracias a la hermana Alice, dice que sí se escucha. Es bien interesante abordar este tema porque usted se va a dar cuenta que en el desarrollo vamos a ver las funciones que tiene este don. Así que empecemos. El don de profecía, según lo que dejó escrito el apóstol Pablo en 1 Corintios 14:1, nos amplía que de todos los dones que aparecen, usted sabe que Pablo habla de ciertos dones, y cuando nos damos cuenta encontramos otros dones que vienen a ser el resultado de todos los dones del Espíritu, vienen a ser 18. Obviamente no vamos a hablar de eso, sino lo que quiero es que se dé cuenta que el apóstol Pablo escribe tanto en 1 Corintios 12 como en 1 Corintios 14, explica el don de profecía. Tal vez no explica a todos, pero me llama mucho la atención porque este es el que más explica y nos deja ver que hay una amplitud más acerca de no solamente profetizar. Obviamente he estado hablando a través de mucho tiempo todo lo que es el ministerio profético, sus funciones, usted sabe, hemos hablado de los profetas, hemos hablado cómo actúan, hemos visto cómo trabajan, hemos visto cómo enseñan, hemos visto sus errores, pero me llama mucho la atención porque este don es para la iglesia. Y entonces, cuando hablamos del don de profecía,
nos damos cuenta que es uno de los dones más conocidos dentro de la iglesia. Pero también es uno de los dones más imitados por el enemigo. Y aquí es donde me llama mucho la atención porque este don de alguna manera es tan hermoso. Y usted se va a dar cuenta en el desarrollo si lo puedo terminar, aunque no creo que lo vaya a terminar porque son muchas cosas y creo que me voy a tomar el tiempo para la otra semana poderlo abordar, porque veo yo que el apóstol Sergio estuvo hablando el jueves pasado en la escuela de profecía allá en Guatemala. Hablaron de este don y de alguna manera yo había no encontrado, sino había estudiado mucho. Y ahora que él viene y pone y asenta como una doctrina acerca de esto, me abre más el ambiente a mí en mi mente para poder desarrollarlo con más tranquilidad. Entonces, este don es tan peligroso porque puede ser imitado. Y entonces es ahí donde nosotros debemos de entender que los dones tienen que ser enseñados. Entonces, acompáñeme. Para recibir el mensaje de la profecía, el creyente de alguna manera tiene que tener un proceso, una formación que lo lleve de alguna manera a una madurez, con el sentido de aprender a ejercitarse espiritualmente. Usted sabe que un niño no se puede quedar a medias, ¿verdad? Un niño sigue creciendo, sigue tomando leche, va creciendo en un desarrollo hasta poder llegar a ser adulto. Pero obviamente no crece de un día para otro, sino lleva un proceso en el cual se va desarrollando hasta que pueda llegar a cumplir este don. Por eso me llama mucho la atención, porque este don se manifiesta mucho en las congregaciones, pero también el enemigo lo utiliza para confundir a otros. Por eso debemos de tener, dice Pablo, los sentidos ejercitados espiritualmente para que nadie nos engañe. Saludos a la hermana Luz Escobar, Valerín Ortiz, Dios te bendiga. A María Santo Jackson Borror, saludos desde Guatemala, bendiciones. A Daniel Vázquez, que Dios te bendiga, Daniel. Esperamos que hoy puedan haber preguntas. Y a la hermana Wendy García también, bendiciones, profeta. Entonces, creo que voy a ir paso por paso porque este don es extraordinario y necesita mucha explicación. Yo le puedo decir a todos aquellos que se conectan que por favor compartamos en Facebook esto, dale ahí donde dice share en tu página, compartirlo, porque puede ser que otras personas también necesiten oír este mensaje. No lo hago con el objetivo, vive Dios, que no lo hago con el objetivo de que usted le dé like a mi página. No, lo hago con el objetivo de que esta palabra pueda ir más allá y otros también sean beneficiados. Incluso tenemos una página en YouTube que todavía no hemos podido salir en vivo, pero pronto lo vamos a hacer. Y también ahí está el resumen de todos los temas que he venido dando desde que el Señor me permitió empezar este programa. La página de YouTube es, ¿cómo se llama? Profeta Eric Escobar. Usted puede ir ahí y también se puede suscribir, y cada vez que subamos un tema, ahí están. Y ahí también está el resumen de un año y medio ya casi, de temas que el Señor ha puesto en mi corazón a abordarlo. Entonces, mire lo que dice Hebreos 5:14. La comida sólida es para los que han crecido, oiga, espiritualmente, y para aquellos que por la práctica han aprendido a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por eso le decía yo que el don de profecía, conforme uno va creciendo espiritualmente, entonces va entendiendo y lo va poniendo en práctica, lo que está diciendo Hebreos 5:14. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio. La comida sólida que come ya no es leche espiritual, sino es una comida sólida. Entonces le abre el entendimiento y entonces puede desarrollar con más facilidad los dones. Obviamente estamos hablando del don de profecía. Y también dice que por la práctica se ejercita uno. Ahora, segunda de Pedro 1:19 también es importante que yo lo aborde, porque dice así: y así tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien de prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. Eso quiere decir, hermano, que el ministerio profético se va a mover, obviamente, en la palabra profética, se va a mover por el don profético, que sería el don de profecía, va a poder moverse en la atmósfera profética y va a también poder ejercer el ministerio doma de profeta. Obviamente entre muchas más funciones que tiene este don.
Ahora, me llama mucho la atención porque aquí Pablo nos está, segunda de Pedro, perdón, el apóstol Pedro nos está enseñando que la palabra profetizada más segura es la que está escrita en la Biblia. Y eso nos da de alguna manera el arranque para poder empezar a indagar y a profetizar y a discernir en realidad qué es lo que Dios quiere con nosotros. Saludos a la hermana Lidia Borror, hasta allá a Guatemala, a mi mamá, que es mi mamá. Ana Leiva, Dios me la bendiga. Entonces, hasta que el día despunte. Te está diciendo que tenemos la palabra profética más segura hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Todo lo que está diciendo es que mientras el Señor Jesucristo no venga, mientras el Señor Jesucristo no despunte su luz, porque usted sabe que la Biblia describe en uno de los libros que Él es el lucero de la mañana. Eso nos está hablando de que, como dice el apóstol Pedro, la noche ha avanzado, pero se acerca el día, y el día de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra. Ahora, entonces, está hablando de que mientras el Señor Jesucristo no viene, tenemos que tener esa luz basado a la Escritura. Ahora, segunda de Pedro 1:20 dice, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es un asunto de interpretación personal. O sea, lo que está diciendo es que no solo una persona puede darle la interpretación personal, se necesita a un ministerio apostólico que pueda de alguna manera enseñarnos, instruirnos, capacitarnos a tal punto de que podamos comprender lo que está escrito. Eso quiere decir que la Escritura sí hay un intérprete, pero no es una interpretación personal, ¿va? Porque cualquiera puede leer un versículo y lo va a tomar a su propia conveniencia, como aquellos que les gusta seguir tomando, pero Jesús hizo vino, pero no dice que Él tomó. Se agarran del otro, es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, échate en tu traguito de vino para ese malestar que tenés. No. Entonces, son cosas que cada quien va agarrando en la palabra conforme a su interpretación personal, y dice el apóstol Pedro que no es así. Entonces, Ana Leiva dice, amén, Dios le bendiga, profeta. Gracias. Entonces, saludos allá a San Diego, a la hermana Trujillo, Brenda Trujillo, a la hermana, la saludamos hasta allá, que Dios me la bendiga. Este tema lo voy a hacer en dos facetas, porque es bien importante. Incluso también es necesario que en las congregaciones se enseñe el don de profecía, porque veo yo que todavía hay margen de error. Incluso aún donde yo pastoreo, veo yo que todavía hay puntos que no han podido ser captados por las ovejas que yo pastoreo, y siempre es bien importante poder repetir esto. A la hermana Gladys Mora y a la hermana Wendy Monterroso también saludos. Entonces, aquí empieza. Cuando usted se da cuenta, a Pablo hablando en Corintios, habla un montón de cosas tan lindas. ¿va? Supongamos que empezamos desde el capítulo 11. Pablo en el capítulo 11 habla de los problemas matrimoniales y da los consejos. ¿va? En el capítulo 12 vemos cómo Pablo empieza a enseñar acerca de los dones espirituales. Pero cuando brincamos al capítulo 14 nos damos cuenta que en el 14 Pablo toma el tiempo para explicar en un capítulo el don de profecía, y eso es lo que yo quiero abordar. Y entonces me llama mucho la atención porque esto es bien importante. A todos desde ya, bendiciones, a la hermana Lili Solórzano, gracias por estar ahí. Y si alguno me ve en la ciudad de San Antonio, Texas, ahorita que acabamos de estar ahí, que Dios me lo bendiga y lo siga prosperando allá en aquella ciudad. Entonces Pablo explica en el capítulo 14, buscad el amor, pero primeramente aspirar los dones espirituales. Entonces está diciendo que hay algo que es más grande que los dones, y es el amor. Y entonces nos enseña que nosotros debemos de aspirar a buscar los dones espirituales, pero que sobre todo el don de profecía. Entonces aquí es donde Pablo ya empieza a enseñarnos un misterio, que el don de profecía tiene un nivel tal vez no mayor que los demás, pero lo pone en un nivel muy alto y tan importante. Usted se va a dar cuenta por eso en el desarrollo. Siempre se nos enseñó que el don de profecía únicamente servía para edificar, consolar y exhortar. Y sí es cierto,
en sus facetas, sí, pero ahora que ha habido más luz nos damos cuenta que hay varias facetas que Pablo explica acerca del don de profecía, que es bien importante que no se nos olvide, porque a veces yo miro, voy a otros lugares, no a criticar, pero sí me doy cuenta en el uso y en el desarrollo cómo ellos hacen el don o cómo lo utilizan, y a veces veo yo que no es que estén mal, sino que hay un margen de error, ¿va? Así se le puede hablar para no dañar a nadie, como que todavía se necesita un poco de enseñanza, ¿verdad? Alguien me decía, ay hermano, es que yo no hablo en lenguas, no tiene escuela para ir a aprenderle. No, hombre, no hay un lugar para ir a aprender lenguas. Eso es por el Espíritu y uno lo cree y entonces empieza a hablar en lenguas, y entonces lo que sí hay es instrucción. Por ejemplo, alguien tiene el don de profecía y tal vez no lo sabe y siente que Dios le está diciendo que diga unas palabras, y cuando lo va a hacer tal vez, pero tal vez no con el conocimiento o con el ejercicio de cómo debería de hacerlo, y entonces por eso siempre hay más de algún margen de error. Bueno, entonces sigamos. Buscar el amor, pero los dones espirituales hay que buscarlos, hay que anhelarlos, dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis. Si profetizás, gloria a Dios, creo que para ti es este mensaje. Nosotros entonces, como iglesia, como ministros y como hijos espirituales, tenemos de alguna manera que anhelar los dones. Por ejemplo, veo yo que hay una promesa en el Antiguo Testamento que iba a venir el derramamiento, el Espíritu Santo, oiga, y siempre lo había leído en la expectativa de que cuando se refiere a los hijos, yo lo primero que pensaba era mis hijos así chiquitos. Si alguien me puede ayudar con ese versículo, dice, y dice que, y entonces va a venir la llenura del Espíritu Santo, y entonces dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizaráis. Si alguien me quiere ayudar del otro lado de la pantalla, eso está en el libro de Hechos, capítulo 2, donde habla de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, y dice que viene sobre nosotros la llenura del Espíritu Santo, y que nuestros hijos y nuestras hijas van a profetizar, los jóvenes van a ver visiones, y los ancianos van a tener, dice unas versiones, sueños de revelación, y sobre mis siervos y sobre mis siervas va a caer el Espíritu, y entonces van a profetizar. Y entonces me llama mucho la atención, porque yo siempre que leí, tus hijos y tus hijas profetizarán, yo no sé por qué mi mente lo relacionó siempre con niños pequeños. Pero no se está refiriendo a niños pequeños, sino está diciendo que mis hijos van a profetizar. Pero no está diciendo de una edad. O sea que tampoco se le puede poner el parámetro a que un niño no profetice. Yo conocí niños de la edad de 10, 8 años que los oí profetizar. Entonces, pero no deja ver eso. Entonces lo que está diciendo es, ahora yo lo veo, porque en una ocasión estaba dirigiendo a mi hija y de repente oí que empezó a hablar en lenguas, y yo nunca la había oído hablar en lenguas. Pero es mi hija. Y la promesa es para todos. Pero ahí fue donde yo entendí esto. La hermana Yanderi, que Dios la bendiga, puso el versículo. Está en Hechos capítulo 2:17. Y sucederá que en los últimos días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando se refiere a toda carne, se está refiriendo a toda carne que ya está salva, a todo cristiano, a todo aquel que se salvó. Y entonces dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y al derramar su espíritu, la consecuencia va a ser que vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces por eso le decía yo relacionaba cuando decía ahí que va a derramar su espíritu sobre toda carne y nuestros hijos, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Yo no sé por qué yo siempre le daba el término a niños pequeños. Y no, lo que está diciendo ahí es mis hijos y tus hijos van a profetizar, es lo que está diciendo.
Y entonces no fue hasta que yo oí a mi hija hablar en lenguas cuando entendí esto. Que no era únicamente de que íbamos a ver únicamente niños de una edad pequeña profetizar, aunque yo lo vi. Sino lo que está diciendo es que nuestros hijos van a profetizar en su momento. Entonces debemos de entender y procurar amar primeramente, sinceramente, es lo que dice Pablo, buscar el amor, pero después buscar los dones espirituales y pedirle al Espíritu Santo que nos capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Ahora, este tema es muy básico, si se puede decir así, hablando lo que es doctrina. Pero si no hay alguien que nos explique de la forma correcta, puede ser que también haya muchas preguntas y confusión. A todos aquellos que me miran, Dios me los bendiga. Aquellos que vienen en sus carros escuchándome, aquellos que están en su casa tomando un cafecito igual que yo, que Dios me los bendiga. Aquellos que ya están activos ahí, que Dios me los bendiga, preparándose para cualquier situación que vayan a hacer hoy. Los bendigo y gracias por estar ahí. Creo que el don de profecía es un don tan lindo, pero como les dije al principio, es un don que el enemigo imita y confunde. Entonces miremos lo que dice 1 Corintios 12:7. A cada uno se le da una manifestación. Mire lo que dice acá. A cada uno se le da una manifestación. Yo entendía que a cada uno se le da la manifestación. No, pero aquí está refiriéndose a cada uno se le da una manifestación. Léalo conmigo, mire. Una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Eso quiere decir que cada uno de nosotros tiene un don de Dios. Que Dios nos lo dio específicamente para el bien de tu hermano, no para el bien tuyo. Y entonces aquí es donde uno debe entender y enseñar de que el don no te hace a ti mayor que nadie. Y mucho menos el don de profecía no te va a hacer mayor que tu hermano. Lo que está diciendo es que es un don tan hermoso que te da un nivel, le da un nivel a ese don a aquel que lo tiene, pero no quiere decir de que él pueda hacerlo. Porque mire hermano, yo vi gente profetizando y no andaban bien. Seguían golpeando a sus esposas, pero bien, bueno, eran buenos para profetizar, ¿va? Entonces, digo yo, aquí algo pasa. Entonces, el cuidado que debe de tener este don, porque cuando nosotros decimos así es el Señor, entonces estamos afirmando que la palabra que estamos diciendo, Dios nos la dio. Y entonces también nadie debe sentirse acusado. Entonces, sigamos. Luego dice, entonces cuando miramos que hay una manifestación para cada uno, entonces es necesario que explique. Entonces el Espíritu Santo va a dar dádivas, va a dar dones, carismas, que son facultades. Pero mire, cuando se refiere a regalo o a un don, dice que quiere decir una dádiva, un espíritu, una dádiva espiritual, con la facultad milagrosa de un regalo o un don. Cuando él dice que también el Espíritu Santo va a dar ministerios, esa palabra ministerios cuando aparece ahí quiere decir diaconía. Y ahí se refiere a ser alguien que es un sirviente o una ayuda, o un maestro, o técnicamente alguien que hace una función de diácono en el servicio ministerial, ministración o distribución. Eso es lo que quiere decir una diaconía. Y cuando vemos que el Espíritu Santo entonces también se va a mover en operaciones, quiere decir que también esa palabra operación quiere decir en griego energeo, y quiere decir alguien que es activo, eficiente, obra, opera, operativo y eficaz. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Reparte a cada uno facultades espirituales. Por ejemplo, a algunos les va a dar dones, a otros les va a dar ministerios, diaconías, y a otros les va a dar operaciones, energeo, que son las que les acabo de decir. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar con cada uno en la forma en la que Él quiere que nosotros trabajemos. No es lo que yo quiera, sino lo que Dios te va a dar como dádiva. Entonces, miremos 1 Corintios 12:10. En algunos versículos atrás usted puede ir a su casa y puede dar el resumen acerca de que el apóstol Pablo está hablando de diferentes dones.
Pero yo me fui hasta el 10 porque es ahí donde hay un don que es al cual yo quiero de alguna manera desarrollar en este momento. 1 Corintios 12:10 dice, a otros poder de hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu y a otros diversidad de clases de lenguas, quiero ver, y a otros interpretación de lenguas. Me llama mucho la atención porque cuando nosotros estamos viendo el desarrollo de los dones, vemos sus funciones, son muy diferentes. Creo que el Señor ha incitado a mi corazón, el Espíritu Santo me ha estado incitando durante estas últimas 3-4 semanas a hablar de la llenura del Espíritu Santo, y cuando me doy la sorpresa, el jueves pasado el apóstol describe que es importante que ahora le demos un tiempo al Espíritu Santo en nuestros cultos. Y entonces eso me hizo reaccionar y me hizo entender que íbamos bien. Ahora, por esa razón, empecé a hablar acerca de la lluvia temprana, empecé a hablar de la lluvia tardía, empecé a hablar de los milagros que operaron en el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En 4 épocas operó el Espíritu Santo obrando en milagros. También empecé a abordar acerca de la sinergia, lo que quiere decir es sumergirse en el Espíritu. He venido abordando temas de esa magnitud, la llenura del Espíritu Santo, el don de milagros. Hace 2 semanas lo estuve desarrollando en la congregación porque yo sé que es el tiempo que el Espíritu Santo va a transformarnos. Esta es la gracia. Yo siento en mi corazón y estoy de acuerdo con el apóstol Sergio de que este año él le pudo haber puesto el año del Espíritu Santo, pero habían más conceptos que él decía que no podía caber eso, sino va a abarcar más. Y entonces cuando miro al apóstol Pedro hablando en su segunda de Pedro 1:9, 1:10, donde él dice que es necesario que va a venir una gracia que profetizaron los profetas del Antiguo Testamento y que nos va a dar la fuerza. Ahora, en ese orden de ideas, entonces, aquí está hablando de 4. El poder de hacer milagros que yo veo que opera en el ministerio profético, se tienen que ver los milagros. En el ministerio profético también va de la mano el don de profecía. En el ministerio profético también veo que se mueve el discernimiento de espíritus. En el don de profecía también veo que se desarrolla la clase de lenguas. Y también en el ministerio profético veo que hay una interpretación de lenguas. Ahora, esto es bien lindo porque me llama mucho la atención porque tuve unas experiencias este fin de semana en la ciudad de San Antonio porque llevaba esa comisión, llevaba la comisión de ir a activar. Bueno, obviamente el Espíritu Santo lo hizo todo, pero yo solo fui un vaso y el objetivo era activar, que el pueblo recibiera la llenura del Espíritu Santo. Vi manifestaciones de lenguas, estaba profetizando y estaba predicando y oí que sonaron 3 chofares. Y en el momento de la predicación llamé a que vinieran adelante los chofaristas y me llevé la sorpresa de que solo era un chofarista el que tenían ahí en esa congregación. Y yo dije, ¿y dónde están los otros 2? ¿Quiénes eran? No sé. Eso fue extraordinario. No le voy a decir lo que pasó, pero vi también cómo se movía el discernimiento de espíritus. Estas 4 cosas, las vi este fin de semana. Obviamente el poder de hacer milagros lo he venido viendo, pero digo yo, esto es lo que necesita la iglesia. Mi hermano, es increíble, ¿verdad? El hambre que tenían por escuchar la gente. Yo le puedo decir literalmente, me arrancaban las palabras de la boca. Fue una cosa sobrenatural. Y yo digo, pues si esto lo he enseñado allá también y no despeino a nadie, dije yo, tanto que lo he hablado en algunos lugares y no los despeino ni nada. Pero no es porque no los despeine, sino lo que pasa que están acostumbrados a oír ya esto. Pero hay gente que no conoce esto y cuando sienten, hermano, se les ve la activación instantáneamente. Entonces fue glorioso. ¿Pero por qué le digo yo esto? Porque estos 4, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estos 6 dones los utiliza mucho el ministerio profético, aunque el Espíritu Santo opera en todo. Entonces, vayamos con el don de profecía. Saludes hasta Nueva York al hermano Frank Muriel, que Dios te bendiga, a la hermana Jenny, bendiciones. También
la hermana Delmi Escalón, la hermana Susan Oscal, que Dios me la bendiga. Entonces, vayamos entonces a fondo. No lo voy a terminar, pero también me gustaría que usted hiciera preguntas y me preguntara y poder crecer en esto. Por favor, no tenga miedo de hacer preguntas, ¿verdad? Y lo que no sé, pues se lo preguntamos a la apóstola. Y a la otra semana le traigo la respuesta. Entonces, 1 Corintios 12:11 empieza a enseñarnos. Pero el Espíritu Santo es el mismo, el que hace toda esta labor de los dones. Y el que decide, oiga, qué capacidad darle a cada uno. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se va a mover para darle una capacidad a cada uno, una virtud, un don, un regalo, como usted quiera decirle, y entonces va a haber una función en esta persona para desarrollarse en ese don. Entonces, por eso le digo yo que si ya todos fuimos llenos del Espíritu Santo, esto tiene que estar empezándose a manifestar en nuestra vida. Y si ya se manifestó hace algunos años en tu vida y ahora no, pues hay que chequearse, ¿va? Porque como decía el apóstol Ríos, ¿va? Radio que no canta, algo tiene trabado una garganta, entonces va a haber que sacarle eso que tiene trabado para que haga la función a la cual lo llamó. Entonces, ese es el punto, el orden, ¿va? Vamos ahorita a desarrollar de alguna manera los puntos del ministerio del don de profecía, porque creo que es bien importante que la iglesia a la hora de los turnos pueda desarrollarse de la manera correcta. Entonces, profecía viene de una palabra griega que nos habla de profeteia y quiere decir que es una traducción en griego que ya lo dije, pues que quiere decir profetea y que tiene su significado. Mire el significado que le da el diccionario que me gustó mucho. El don de profecía, entonces, viene a ser como la proclamación de la mente y el consejo de Dios. Porque eso es lo que pasa. Usted se va a dar cuenta que en el capítulo 14, cuando Pablo explica 1 Corintios 14:1 en adelante, usted se va a dar cuenta que él ahí explica que el don de profecía, si todos hablan en profecía y entra un inconverso, ¡pum!, se convierte. ¿Por qué? Porque la profecía va a, de alguna manera, a revelar lo que está escondido en el corazón de las personas. Es lo que dice 1 Corintios. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, acompáñeme. Miremos entonces características o desarrollos, o como usted quiera poner, acerca del don de profecía. Entonces, 1 Corintios 14:22 dice, así pues, el don de lenguas es una señal para los fieles. Voy a leerlo otra vez, es que me emociono. Dice 1 Corintios 14:22, así pues, el don de las lenguas es una señal no para los fieles, sino para los infieles. O sea, como quien dice, entra alguien a la iglesia por primera vez inconverso y oye a la gente hablar en lenguas, y entonces esa es una señal para él. ¿Por qué razón? Mire lo que dice más adelante. Mas la profecía no se ha dado para convertir a los infieles, sino para instruir a los fieles. Mire qué tremendo. No sé si alguien tiene y me puede ayudar ahí porque no lo escribí todo. Le voy a decir si alguien me puede hacer el favor, por el amor de Dios, de ponerme tal vez 1 Corintios 20, del 20 al 21, 22, 23 y 24. Para ampliar un poco más acerca de lo que está diciendo acá. Entonces, así pues, el don de las lenguas es una señal no para los fieles, sino para los infieles, y el don de profecía no es dado para convertir a los infieles, sino para instruir a los fieles. Entonces, siempre se nos ha enseñado que el don de profecía es para instruir, corregir, vamos a ver, edificación, consuelo y exhortación. Vaya, me está viendo por otro lado. Consuelo, exhortación y edificación. Pero ahora aquí me llama mucho la atención porque también Pablo dice que el don de profecía sirve también para instruir a los fieles, a los creyentes. ¿Por qué razón? Cuando alguien me haga el favor de ponerlo va a ser lindo.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Una de las características del don de profecía es que tiene que ser una señal para los fieles. ¿Por qué razón? Porque cuando se levanta alguien a profetizar en medio de los turnos, de alguna manera Dios va a revelar lo que hay oculto en el corazón de las personas y entonces va a hacer que el que escuche esa profecía tenga una instrucción de lo que va a hacer. Por eso es bien importante entender que cuando uno va a profetizar debe de tener ese pensamiento de que la profecía que está recibiendo, uno debe hacerse la pregunta, ¿lleva consuelo? ¿Lleva edificación? ¿Lleva exhortación? No regaño, ¿eh? Exhortación no es regaño, sino exhortación es, dice, llamar al lado a una persona. No es avergonzar a la gente. Eso de avergonzar lo hacen los falsos profetas, pero nosotros no somos falsos profetas. Entonces, ¿qué es el don de profecía y por qué es una señal? Cuando hablamos de una señal, según nos damos cuenta que quiere decir en sus significados que es una marca, una indicación o una prenda. Dice que es una señal que nos muestra la manifestación del poder y la autoridad que nos reviste el Espíritu Santo. Eso quiere decir que cuando alguien habla en lenguas, alguien profetiza, estamos viendo la manifestación del poder de Dios, la autoridad que recibimos de parte del Espíritu Santo. Por eso, hermano, no impidáis hablar en lenguas, dice Pablo. Lo que hay que hacer es controlar a la gente, porque hay que hablar en lenguas, pero hay algunos que se pasan, como que quieren ser bien vistos por los demás. Y mírenme, cómo hablo en lenguas. No, hombre, tranquilos, y esto es por el Espíritu, esto no es relajo. Ya sabemos que hablas en lenguas, pero entonces hacelo con el entendimiento. La hermana Delmi Escalón dice, saludos a la hermana Cintia Escobar, que es mi esposa, que Dios me la bendiga donde esté. Miren lo que dice 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía viene a ser una señal, es lo que le estoy diciendo. Viene a ser una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entra alguno sin ese don, vamos a ver, habla en lenguas y entran algunos, dice, sin ese don, o son incrédulos y no dirán que están locos. No dice en el 24, pero así todos profetizan y entra un incrédulo o uno sin ese don, por todos será convencido, por todos será juzgado. O sea, lo que está diciendo es que convence la profecía, porque es el espíritu de la profecía, es Cristo. Entonces, al profetizar, puede ser que convenza a alguien o puede ser que también sea juzgado a alguien a través de una profecía. Entonces, por eso les decía, no solamente enfocarnos, aunque sí es importante la edificación, el consuelo y la exhortación, pero ahora nos estamos dando cuenta que también el don de profecía es una señal. Es una señal para los creyentes. Y me llamaba mucho la atención la versión que yo obtuve cuando dice que es para instruir a los fieles. Ahora, gracias a todos, saludos a la hermana Orellano, que Dios me la bendiga. Entonces miremos otro punto más. Creo que vamos a ir desarrollando punto por punto porque creo que es importante, y si usted tiene preguntas acerca de este punto que acabo de hablar, hágalo sin pena. Y entonces podemos extender más y hablar más acerca de estos puntos. Yo creo que voy a estar abordando estos puntos porque son importantes que nosotros entendamos qué es el don de profecía. Hay gente que me dice, pastor, ¿y cuándo va a hablar de esto? Y yo digo, tengo año y para 2 años voy de que estaba hablando de todo esto y todavía siguen preguntando. Entonces eso me llama a mí la atención, que es necesario volver a repetir nuevamente las cosas para que la gente vaya más seguro a aprenderlo. El pastor Guillermo Rivas, Dios lo bendiga, pastor y profeta, saludes, dice, hasta allá la ciudad de Coachella, no sé si estás allá, pero Dios te bendiga y gracias por estar ahí conectados, y como sos pastor, vamos a esperar tus preguntas, y si no, pues también tu respuesta. Bueno, saludes allá a Guillermo, gracias por estar ahí.
Veo a otro pastor ahí conectado, el hermano desde la ciudad de San Diego, Francisco Labraña. Que Dios te bendiga. Y entonces también saludes hasta allá. Entonces, ya vimos entonces que en el desarrollo de los dones, no solamente el don de profecía va a ser utilizado en lo que hemos aprendido de exhortar, edificar y consolar. Ya nos dimos cuenta que ahorita en 1 Corintios 14, 22 vemos que es una señal para la gente que ya creyó en Cristo. Ahora también cuando hablamos acerca del don de profecía, Romanos 12:6 nos abre el entendimiento para entender aún mayor también cuál es su función. Dice Romanos 12:6, pero teniendo dones, oiga, que difieren, eso quiere decir que son diferentes, no todos son iguales, según la gracia que nos ha sido dada, eso quiere decir que nadie, esto no es por poder humano, sino esto es por la operación que hace el Espíritu Santo en nosotros repartiendo los dones. Entonces vemos que hay una diferencia de dones, vemos que es bajo según la gracia que hemos sido recibido cada uno. El Pablo dice en Romanos 12:6 que los usémoslos, dice. Si es el don de profecía, dice Pablo, úsenlo en la proporción de la fe. Y este versículo abordó también el hermano que estuvo predicando en la escuela de pastores el jueves pasado, de apellido Ochoa, creo yo que es. Me llamó mucho la atención porque él habló un poco acerca de esto, que el don de profecía debe usarse conforme a la proporción de la fe. Y entonces él explicaba también que esa palabra fe quiere decir pistis y entre sus significados quiere decir doctrina. Eso quiere decir que la fe, basado también en la palabra, en la doctrina, en la palabra profética, nos va a dar la forma para poder profetizar. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, pero es que él profetizó lo que profetizó Isaías. Pues así quien no, dice, ¿va? Alguno puede pensar, me voy a grabar este versículo y el día que esté allá en el culto me lo echo. Y puede ser que tal vez para ti fue una idea hacerlo así, pero el que lo oyó tal vez lo recibe con fe y se hace. Por eso la profecía es dada en fe, pero el que recibe la profecía también la recibe con fe. O sea, ambos de alguna manera son usados en proporción de fe, tanto como el que profetiza con fe como el que recibe con fe. Si no, entonces también ¿de qué sirve? Entonces, vemos entonces que la faceta del don de profecía también es conforme a la medida de la fe que todos tenemos. Ahora, el creyente envía o escucha la profecía de acuerdo a la medida de fe que tiene, y entonces es lo que les estaba diciendo. Tenemos que entender que para esto no se necesita ser incrédulo. El creyente, por eso dice que la profecía es para instruir al creyente. Y entonces por eso les decía, regreso al ejemplo. A veces hay personas que me dicen, ay, pero mire, ese leyó un versículo de Isaías y lo dijo. Y mire, ¿y acaso no hay una palabra más segura pues que esa? ¿No es una profecía más segura? Sí, pero así no se vale, ¿va? No es que aquí no se vale, ¿va? No sé, Dios le dio el rema en ese momento y obviamente la palabra que ya fue profetizada, esa lleva poder, hermano. Entonces me llama mucho la atención porque hay muchos ejemplos, ¿va? Nuestro Señor Jesucristo no profetizó como usted quisiera que profetizara ahora. El Señor Jesucristo dijo, esto fue lo que profetizó Isaías acerca de Juan el Bautista. Ajá, pero no, él agarró esa profecía y la dijo, la explicó. Pero él pudo haber dicho, así dice el Señor, va. Isaías hizo, y entonces vemos, hermano, que por eso veo yo mucha confusión, va. Por ejemplo, ahorita que yo estuve en San Antonio, Texas, me comentaban de que en San Antonio no reciben a los profetas como deberían de recibirlos, porque los profetas que han estado ahí les han hecho daño a la gente, ¿va? Les han robado, los han avergonzado, han hecho cosas con ellos, y por eso yo hasta así lo sentí, ¿va? Cuando llegué, ¿va? Sentí como a la expectativa de qué iba a decir, y entonces el Señor me dio la gracia para explicarlo, y la gente al final estaba tan
tan agradecida con Dios por lo que habían escuchado. ¿Por qué razón? Porque creo yo que la palabra profética, la que nos va a dirigir a la venida del Señor Jesucristo, ya ahí están todos los misterios, ahí está toda la revelación. Lo que pasa es que hay que pedirle al Espíritu Santo que nos alumbre y nos instruya dónde es y a dónde tenemos que ir. Entonces es importante entonces que no solamente es una señal para el creyente, no solamente se desarrolla en exhortar, edificar y consolar, sino también se necesita que el don de profecía se le agregue fe. Fe para que haga la labor. Ahora, otro punto que es bien importante, y voy chequeando el tiempo, perdone, es que saludos hermano Fidel Caro y Alejandro Martínez, que Dios me los bendiga, gracias por estar ahí. Esto quiere decir también que entonces la profecía también es temporal. ¿Por qué temporal, pastor? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 13:8. El amor no tiene fin. Eso quiere decir que el amor es uno de los mandamientos que no son movibles. Esos están ahí eternamente, porque Dios es amor. El amor no tiene fin, dice. Algún día, el don de profecía cesará. O sea que no es eterno. O sea, en el sentido pues de que el don es un regalo que Dios está enviando a través del Espíritu Santo para usarlo en este tiempo. Si querés usar el don de profecía, ahorita es el tiempo. Después ya no. ¿Por qué? Porque algún día va a dejar de cesar el don. Por ejemplo, ahorita se puede profetizar porque estamos habilitados bajo la unción y el don del Espíritu Santo, pero ya en la tribulación, ¿usted cree que se va a poner a profetizar? No, hombre, ahí va a tener que ver cómo lo dirigen porque se quedó a la tribulación. No, por eso el don de profecía es importante ahorita para poderlo desarrollar. Así que si querés profetizar, ahora es el tiempo, no mañana, ahora. Obviamente, va por los ¿cómo se llama? Por los puntos que estamos desarrollando, así hay que desarrollarlo. Tampoco te vas a ir así como hizo aquel hermano, que sintió la unción y se fue a profetizar a un Vallarta. Los securities lo sacaron por loco. No, es que a nosotros Dios nos llamó a profetizarle a los inconversos. La profecía claramente es para la gente que es creyente. Me doy cuenta que aparece un profeta, entre comillas, muy famoso, que son muchos los que lo siguen, y digo yo, no, la verdad que la gente no habrían ídolos si no hubiera quien nos cargara, hermano. A usted bravo está porque a usted no lo sigue. A mí no me importa que me sigan. Si a mí me dieron ovejas y a esas quiero enseñar, vaya al que se alimente de esto que estoy recibiendo, pues gloria a Dios. Pero me llama la atención porque este profeta sale profetizándole a un cantante de música. Bugs Bunny creo que se llama, por no decir el verdadero nombre original, ¿va? Y digo yo, este no tiene doctrina, este profeta no tiene doctrina. ¿Por qué razón? Porque no ha leído Efesios 4:11, que dice que los profetas y los 5 ministerios quedaron para profetizarle a la iglesia, no a los presidentes, no para la gente, para que quedes bien, ¿va? No, está mal. Yo cuando veo, dije yo, este es un lobo, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué razón? Porque Dios nos ha dado el discernimiento para entender, porque el don, como le dije al principio, este don es un don bien extraordinario, pero es uno de los dones que el enemigo utiliza para confundir a la gente. Así que el amor no tiene fin, algún día el don de profetizar cesará, el don de hablar en lengua se acabará, y el del conocimiento se va a terminar. Entonces lo que está diciendo es que va a haber un tiempo donde ya no se va a poder utilizar esto. ¿Verdad? Porque la profecía es para ahora, el hablar en lenguas es para ahora, y el de obtener el conocimiento, epignosis, es para ahora. Entonces, segunda fase, yo creo que ya llevo 3, es una señal. Se hace basado al nivel de fe que tiene, pero también nos deja ver que el don de profecía es temporal. Además, cuando lo temporal se termine, escribí yo acá, alguien profetice. Por eso le decía yo, si alguien va a profetizar ya en la tribulación, ¿ya para qué va? Entonces ahí lo van a ver como ya un falso. Es por eso que los dones son para el tiempo de este momento en el que estamos viviendo. ¿Para qué?
para capacitar a la iglesia previo a la venida de Cristo. No sé si usted dice amén. Allá, lo veo muy callado y haga, si quiere hacer una pregunta, hágala, si no, está bien. Y creo que es un punto bien importante porque aquí vemos el carácter y la situación que muestran muchas veces algunas hermanas. Dice, la mujer tiene que tener una cobertura para poder profetizar. ¿Dónde está eso? 1 Corintios 11:4 dice, si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, oiga, lo que va a hacer eso es deshonrar al que es su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza de Cristo? El Padre. ¿Y quién es la cabeza de la esposa? El esposo. Entonces, en ese orden de ideas vamos viendo el nivel de autoridad, y entonces aquí me llama mucho la atención porque si un hombre se cubre la cabeza cuando ora o cuando profetiza, esa actitud de ponerse un velo sobre su cabeza va a deshonrar a Cristo. Y luego en el 11:5 dice, pero en cambio, eso da a entender de que nos va a hablar más acerca de esto. En cambio, si una mujer, hermanas, digan amén, si una mujer no se cubre la cabeza, cuando ora o cuando profetiza, va a deshonrar al que es su cabeza. Y aquí es donde hay un montón de líos. Yo he oído algunas personas, y específicamente mujeres, dicen, yo no voy a esa iglesia porque uno se tiene que poner un trapo ahí en la cabeza. Dice, qué feo. Ese no es trapo, es una señal de autoridad, es un velo. Pero ellos así le dan el término, ¿eh? Entonces, y se abasan a 1 Corintios 11 hasta el final, ¿va? Donde dice que a la mujer se le es dado el pelo como velo. Pero entonces, ¿por qué entonces Pablo dice que la mujer debe de cubrirse cuando ora y profetiza? Usted lo puede leer en todo el capítulo 11:5 y sacar sus propias conclusiones. Pero ahí él empieza a hablar, si un hombre se cubre para orar y profetizar, deshonra su cabeza. Y aquí dice, en cambio, si una mujer no se cubre la cabeza, cuando ora o cuando profetiza, deshonra al que es su cabeza. Entonces, cuando estas hermanitas me preguntan a mí, pero mire hasta abajo dice que el velo nos dejó el Señor como, el cabello nos dejó del Señor como velo. Vaya, entonces quítatelo pues cuando ores y volvételo a poner cuando ores. ¿Está refiriéndose a eso? No. Entonces cuando vas a orar, si ya tenés el cabello, si entre comillas decís que el cabello es el velo, ya no te lo puedes quitar, ¿va? Entonces, ¿de qué está hablando ahí? Si ya estás cubierta todo el tiempo. No, está hablando de algo espiritual. Por ejemplo, allá está el apóstol Pedro, ya en el capítulo 21 o 22 del libro de Juan, ya es el último capítulo del libro de Juan, dice que el Señor acababa de resucitar y estaba caminando junto a la orilla de la playa, y entonces dice que hizo fuego y todo y empezó a cocinar un pescado. Y los apóstoles estaban en la barca mar adentro, cuando uno de los apóstoles le dice a Pedro, Pedro, es el Señor. Entonces cuando Pedro vio que él era, dice que se ciñó la ropa y se metió a nadar. Yo le hago la pregunta y si alguno me quiere contestar, ¿va? ¿Uno para bañarse se mete con toda la ropa, zapatos y todo? ¿O se quita la ropa para poder nadar mejor? ¿Qué opina usted? Pero no me contesten todos, ¿va? ¿Qué opina usted? ¿Hay que quitarse la ropa para nadar? ¿O hay que ponerse la ropa para poder nadar? ¿Qué opina usted? Eso está en el libro ahí, lástima que no lo tengo, ¿va? Dice que Pedro vio al Señor y se ciñó la ropa nuevamente y entonces se metió a nadar. Lo que quiere decir espiritualmente ahí es que nadie puede acercarse a ver al Señor si no está cubierto. ¿Quiere otro ejemplo? Allá está aquel hombre que entró a las bodas y le dicen, ¿cómo entraste a las bodas si no vienes cubierto? No traes traje.
La hermana Demi Escalón dice, se quita la ropa. Es lo más normal que uno puede entender. Entonces, ¿por qué entonces nos deja ver eso? ¿Y por qué la escritura lo describe tan claro? Que Pedro se ciñó su ropa y se metió a nadar y fue a ver al Señor. Porque nos está hablando de algo simbólico, que uno debe estar siempre cubierto antes de ver al Señor. Bueno, si no lo convenzo de esto, mire lo que pasa con Isaac, el criado de Abraham, y aquella mujer que es escogida para novia de Isaac. Se me confunde a mí Rebeca con ¿cómo se llama? Con Raquel, hombre. Bueno, usted sabrá cuál de las dos es. Pero entonces dice que va el mozo, habla con ella, la enamora, le da regalos y todo eso. Y luego le dice que si se quiere casar con el hijo de su amo. Y ella dice que sí, no lo conoce. Y entonces cuando ella sube a los camellos, usted sabe, hubo una señal y todo. Él le pidió una señal al Señor, si esta es, que sea y que me dé de beber a mí y a mis camellos. Y lo mismo hizo y ella era. Entonces cuando va de regreso, la mujer con él, ella le va preguntando que cómo es su amo. Es lo que hace un ministro ahora. El Espíritu Santo es la función el Espíritu Santo está escogiendo a la novia. La está probando para ver si es dadivosa. La está probando para ver si se despoja, la está probando para ver si se quiere casar con alguien que no ha visto. Eso es lo que hace. Hay un montón de figuras. Entonces, cuando ella va platicando con él, entonces de repente a lo lejos se ve que viene Isaac, figura de Cristo. Y entonces ella le pregunta al criado, ¿y quién es ese hombre que viene ahí hacia nosotros? Y él le dice, es mi Señor. Y entonces cuando ella oyó que era su Señor, dice que agarró su velo y se cubrió. ¿Por qué? Porque nadie puede acercársele al Señor si no está cubierto. Bueno, esa es una figura extraordinaria, pero mire lo que dice entonces acá. En cambio, si una mujer no se cubre la cabeza únicamente cuando ora o cuando profetiza, entonces esa va a ser una señal de deshonra al que es su cabeza. Al más cercano va a ser su pastor y también a su esposo. Y mire lo que dice después. Eso sería como que se hubiera rapado la cabeza. Entonces, por causa de los ángeles caídos, nos damos cuenta que dice Pablo y lo explica, que es importante que la mujer se cubra cuando va a orar y profetizar. ¿Por qué razón? Porque en ese momento hay un contacto espiritual. Cuando uno dedica un tiempo a meterse en oración, lo que está haciendo es abrir un ambiente espiritual donde puede haber manifestaciones angélicas, ya sea de parte de Dios como de parte del adversario. Y usted lo puede leer si alguien me quiere ayudar más adelante con estos pasajes, Corintios 11:5, tal vez al 7:8. Y entonces usted se va a dar cuenta ya en casa cómo está esto. Entonces lo que dice Pablo es que la mujer esté cubierta cuando ora y profetiza porque hay ángeles, a causa de los ángeles caídos, dice. A la mujer se les da el velo como una señal de autoridad. Entonces, cuando una mujer se cubre para orar y profetizar, no necesita andar con el velo todo el tiempo, solo en el momento donde va a haber un contacto espiritual. Entonces dice que se cubra. Eso va a ser una señal a la hora que ella esté orando, para cuando llegue cualquier estorbo a quererla estorbar, vean espiritualmente la señal y salgan. Incluso, por eso le decía yo que los ángeles tienen más, son más, ¿cómo se les puede decir? Saben cuáles son los parámetros y mejor no se meten. Por ejemplo, el ángel de la muerte le dijeron, donde veas la señal de la sangre del cordero, ahí no vas a entrar. Donde no haya, ahí sí entra y destruí. Tienen ellos, porque ellos se basan a órdenes. Los ángeles no tienen sentimientos. A los ángeles le dan una orden y ellos la tienen que cumplir. Por eso un ángel al ver a una mujer descubierta puede tocarla. Eso fue lo que sucedió en Génesis capítulo 6. Pero no me quiero meter a todo eso. Solo lo que quiero es que se dé cuenta que para profetizar la mujer necesita
cubrir su cabeza. En algunas ocasiones he tenido algunas discusiones, no discusiones a pleitos, sino mujeres que se han levantado a decirme esto a mí, entonces digo yo no voy a cambiar lo que ya está escrito. Pero si ellas quieren darle a la escritura una interpretación a su favor, eso será a ellas. Pero yo como pastor tengo la obligación de enseñarle a mi gente que está bajo mi autoridad. También, no solamente es una señal de autoridad, sino también es una señal que muestra sujeción a su esposo y a Dios. Por ejemplo, bueno, la hermana Delmi puso los temas. Gracias por por ayudarme ahí, dice. 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Porque dice que se hace una con la que está rapada. Entonces se está hablando de dos cosas. Gracias por ese versículo, que extraordinario. Podemos quedarnos acá porque ya estoy sobre el tiempo, pero vamos a seguir abordando algunos puntos más. Mire qué extraordinario. No sé qué versión es la que estás usando, hermana. No sé si es la Reina Valera o la de las Américas, pero me gusta lo que dice. 1 Corintios 11:5 dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Porque se hace una con la que está rapada. Se está hablando de dos cosas ahí. Déjeme interpretarlo como yo lo miro. Esta va a ser la interpretación mía. Pero toda mujer que está rapada de la cabeza, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Va que no dice así? Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Por qué entonces hay personas que se agarran del último versículo que dice Pablo y dice, ya ve, a la mujer le he dado el cabello como velo? Sí, pero entonces no querés orar. Si no querés de alguna manera orar o profetizar, entonces rapate la cabeza. Y le aseguro que ninguna hermanita se va a querer rapar, ¿va? Entonces volvemos a lo mismo. La versión de las Américas, gracias, hermana. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. O sea que la que no se cubre viene a ser igual que como la que está rapada, es lo que está diciendo. En el 6 dice, porque la mujer, si la mujer no se cubre la cabeza, también dice, es que casi no leo con esto. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, oiga, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o rapárselo, que se lo cubra. Hermanas amadas, todas las que están ahí, por favor, denme un amén o póngame ahí, no creo en esto. Pero está más obvio lo que está diciendo. Porque si la mujer no se cubre, 11:6, pero si la mujer no se cubre, la cabeza, que también se corte entonces el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Se da cuenta que no está hablando de que el cabello es el velo únicamente? Al final el resumen de él dice que a la mujer se le es dejado el cabello como un velo. Pero lo está diciendo porque de alguna manera a la mujer no es deshonroso que el pelo le quede largo. Pero a un hombre con pelo largo se ve deshonroso. Bueno, en ese orden de ideas, sigamos leyendo porque la escritura es la que nos abre el entendimiento. En el 7 dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es a imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque del hombre no procede la mujer, sino la mujer procede del hombre. De las hermanitas que están ahí, amén, dicen todas, gloria a Dios, amén, amén, y amén, y amén, y amén, y muchos aménes. Eso quiere decir que estamos de acuerdo y que la palabra es más clara que el agua, ¿verdad, hermano?
Eso quiere decir entonces que uno de los puntos que tenemos que tener para deber de profetizar es cubrirnos la cabeza. Bueno, a la mujer. ¿Estamos bien en eso? Bueno, llevo 1:06. Tengo muchas cosas más que hablar. Creo que nos vamos a quedar en los turnos. Y bueno, ya que usted no tiene ganas de preguntar, pues entonces eso quiere decir o que lo expliqué bien o que no me entendió nada. A los que me escuchan creo que ya han conocido esto y lo mastican muy bien, pero le hablo a aquellas personas que por primera vez oyeron este tema acerca del don de profecía. Si usted tiene alguna pregunta, échela. Si no, pues está bien. Y entonces voy a dar un minuto si alguien quiere preguntar algo. Veo que todos están todavía ahí. Entonces, hagamos entonces una oración. No veo de que nadie quiera hacer una pregunta. Y entonces vamos a dejar esto para la siguiente semana, que sería el otro martes. Y entonces recuérdese, vamos a empezar desde los turnos para poder profetizar. Y así sucesivamente. Hay muchos puntos más que si los diera ahorita nos tendríamos que agarrar 1 hora más. Así que tampoco quiero ser agravoso, o a menos que usted me eche porres y me diga, por favor, pastor, solo otro slice más, ¿va? Y entonces tal vez lo haríamos. Pero veo el tiempo y veo que también a esta hora muchos de mis consiervos también tienen sus programas y puede ser que también usted los quiera ver. Así que lo dejo picado, dijo mi mamá. Solo le di un poquito así para que la otra semana esté conectado y se recuerde que vamos a seguir hablando de los dones, del don de profecía. Para todos aquellos que me conocen, nuestros servicios de servicio presencial son los viernes a las 7:30. Los domingos a las 11 de la mañana son nuestros servicios presenciales. Los sábados, a las 7 de la mañana son nuestros servicios de oración. En la tarde del domingo, a partir de las 6 de la tarde, está el programa de la pastora Cintia y las hermanas que se llama Enfermedades del Alma. Y los martes a las 5:30, su servidor con Crónicas de los Profetas. Creo que Dios nos está hablando de muchas formas y situaciones. Estamos pensando en desarrollar un nuevo programa. Todavía no he tenido la luz verde de Dios para poderlo desarrollar, pero creo que se llama la ministración al alma. Entonces, si no, ya sea que lo desarrolle dentro de la congregación, pero también me gustaría que mucha gente fuera bendecida por esos temas. Así que yo me despido, lo bendigo. Gracias por su aportación, por estar ahí. Saludos a todos aquellos que se congregan. No se congregan, se conectan. Así que ya sabe, todos los martes a las 5:30, nuestro programa Crónicas de los Profetas. Incluso el viernes no se pierda la continuación de algo que Dios está poniendo a mí acerca de esto. Y no se lo digo para que no, si no va a decir, entonces ya sé, por eso no voy, va. Pero es algo que el Señor ha puesto en mi corazón a desarrollarlo y el viernes lo voy a desarrollar. Así que Dios me los bendiga a todos. Fue una linda tarde. Nos vemos entonces. Nos vemos hasta pronto y que Dios me los bendiga. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza. Señor, te ruego que tu unción y tu gracia venga sobre nosotros de tal manera que podamos ser bendecidos. Yo te ruego, Señor, que actives todos los dones. Activa, Señor, el don de profecía a todas aquellas personas que me escuchan y los que me van a oír, de tal manera que basado a este orden ellos puedan profetizar, puedan hablar de parte tuya, puedan ser hombres útiles, en este don y que sean bendecidos, Señor. Derrama sobre ellos esa unción profética de tal manera que lleguen a la estatura a la cual tú los has llamado. Así que yo los bendigo y gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana, mis amados. Dios los bendiga.